Hola, buenos días. Este es el último vídeo correspondiente al tema 4. Voy a hacer, antes de empezar, un pequeño resumen de este mismo tema, simplemente para poneros en contexto. Como vimos en los anteriores dos vídeos, en esta presentación, o sea, en este tema, básicamente la idea es tener una cierta idea sobre cómo se puebla el espacio de fases para un determinado potencial y por lo tanto ver si esa población, o sea, cómo se puebla ese espacio de fases es compatible con cómo se distribuyen las estrellas, cómo sería la masa generada por esas estrellas y en último término cómo sería el potencial del cual hemos sacado esas propiedades, esa población del espacio de fases, esa autoconsistencia. O por lo menos ver qué información podemos usar de tanto la distribución de masa como incluso de los momentos para constreñir lo más posible lo más fundamental de esa distribución del espacio de fases, que es la función de distribución que veremos, bueno, que vimos el otro día, ¿vale? Entonces, lo primero importante es, se definió la función de distribución. Recordar, es una función que tiene que ser definida positiva porque es una distribución de probabilidad que nos dice la probabilidad de encontrar una estrella con una cierta posición, una cierta velocidad, ¿vale? En función del tiempo a priori. Y que además tiene que estar normalizada la unidad, porque una estrella siempre va a estar en alguna posición, a alguna velocidad en un determinado instante. Con lo cual es definida positiva y encima está normalizada a la unidad una vez uno integra en posiciones y en velocidades. ¿De acuerdo? Vimos que además esa otra propiedad que tiene que tener esa función de distribución es que, digamos, no puede variar de una forma brusca de un punto a otro, básicamente porque las estrellas están formando órbitas y esas órbitas pues también van a variar las estrellas van a variar de forma continua dentro de sus órbitas. Eso impone pues una condición de continuidad que se representa en términos de la ecuación de Boltzmann no colisional, ¿vale? Y que viene a decirnos que el flujo de las estrellas a través del espacio de fases es incompresible, ¿de acuerdo? Bien. Además, bueno, esta es la ecuación completa. Ya sabemos que la solución estacionaria sería con esta derivada parcial de la función de distribución respecto al tiempo siendo cero. Bien. Vimos las diferentes expresiones en diferentes coordenadas, sistemas de coordenadas, tanto para el hamiltoniano como para la propia ecuación de Boltzmann. Vimos además que la ecuación de Boltzmann se podía expresar también en derivadas del hamiltoniano, no solamente del potencial. ¿De acuerdo? Bien. Recordáis además la aplicabilidad de esta ecuación de Boltzmann no colisional es primero requiere que sea efectivamente un sistema no colisional y en segundo lugar tiene que haber la tasa de formación de nuevas estrellas, básicamente estrellas que aparecen en el espacio de fases o de estrellas que mueren y desaparecen del espacio de fases. Esa diferencia entre ambas tiene que ser muy pequeña comparado con el número de estrellas ya existentes respecto o por unidad de tiempo de cruce, digamos. ¿Vale? Es decir, o bien las tasas ambas son bajas o son muy similares para todo tipo de estrellas, claramente. ¿Vale? Para asegurar esa condición, lo que se suele hacer es aplicar este tipo de ecuación a medidas de velocidad que son sensibles a estrellas de masas por debajo de 1,5 masas solares, que básicamente pues, tienen tiempos de vida muy largos y hace que tanto la tasa de formación y de muerte, ambas por separado, sean muy bajas y por lo tanto su diferencia sea muy baja también respecto al número de estrellas de esa masa ya existentes. ¿Vale? Para eso uno se centra en líneas espectrales propias de estrellas de masa intermedia o baja. Bien. Luego vimos una relación entre lo que son algunos observables y esa función de distribución. En primer lugar, si nosotros integramos en velocidad, pues ya estamos, digamos, prescindiendo de esa información cinemática y esa integral en velocidad pues nos va a decir pues la probabilidad de encontrar una estrella en un punto independientemente de la velocidad que tenga. Si multiplicamos esa función nu de x vector por el número de estrellas totales, nos dará el número de estrellas en cada punto x vector en el sistema de referencia de la galaxia. Si en vez de por n multiplicamos por la luminosidad de la galaxia, asumiendo que todas tienen la misma relación masa-luminosidad o que todas las estrellas tienen la misma luminosidad, pues tendríamos la densidad de luminosidad en un determinado punto, simplemente multiplicando el nu de x vector por la luminosidad total. Bien. Luego además vimos que asumiendo que es separable, podríamos hablar tanto de la componente de la probabilidad de distribución de probabilidad en velocidad para una cierta posición x, que sería esta función p, y, perdón, y la función, digamos, integrada en velocidad, que sería la distribución de probabilidad
la probabilidad de tener una estrella en esa posición X, que es la función nu de X, ¿de acuerdo? Eso ya lo estudiamos en su momento en el caso de X siendo la posición del Sol en nuestra galaxia, y esto es la distribución P de XV para el caso de la proyección en el plano UV de velocidad para el caso de vecindad solar con datos de Hipparcos y esto con datos de Gaia. Bien, aquí lo importante es que hay que ver cómo se relacionan estas funciones de distribución, tanto la total, la F, como las dos por separado, con observables, en particular con la densidad superficial de masa, ya lo hemos visto, o de luz, ¿vale? A partir de multiplicar por la luminosidad, pero también con los momentos, sobre todo en el caso de la función, la distribución de probabilidad P de X, ¿no? Entonces, para eso lo relacionamos con la velocidad media a lo largo de la línea de visión, que es lo que vamos a poder tener en galaxias externas, y con la dispersión de velocidades a lo largo de la línea de visión, ¿vale? Que también otro observable al que sí podremos acceder. Esas relaciones vimos que son estas ecuaciones, donde se relaciona la velocidad media en un punto, la velocidad a lo largo de la línea de visión, ¿vale? Esto es velocidad media en cada punto X vector de la galaxia, y esto es la velocidad a lo largo de la línea de visión paralela, en un punto determinado del plano del cielo, X perpendicular, ¿vale? Esto es para el momento de orden 1, la velocidad promedio, y esto es para el momento de orden 2, para la dispersión de velocidades a lo largo de la línea de visión, ¿vale? Obviamente esto depende, esta tensor de dispersión de velocidades depende de cómo son las velocidades promedio a lo largo de la línea de visión, cuántas estrellas hay en cada punto de esa línea de visión, y luego cómo es el tensor de dispersión de velocidades en cada punto de esa línea de visión, ese sigma y j de X, ¿de acuerdo? Y eso es, obviamente lo hemos visto en la vecindad solar, pero a lo largo de la línea de visión, cuando observemos una galaxia externa, pues ese tensor puede cambiar. Bien. Bien, luego se incidió un poco más sobre digamos, cómo es ese elipsoide de velocidad, cómo es ese tensor de dispersión de velocidades, que es obviamente ese tensor tiene 9 elementos, cómo es simétrico, pues realmente a priori solo tendríamos que preocuparnos de 6, pero realmente si es, según qué circunstancia, ese tensor puede ser a una diagonal, que es cuando no hay correlación entre los términos de velocidad de las diferentes coordenadas, ¿vale? En ese caso pues sería un tensor diagonal, e incluso en algunos casos, como veremos luego, puede ser incluso proporcional al tensor identidad. Vimos el caso de cómo sería la función P de X, que es, insisto, la distribución de velocidades en un punto X vector en el sistema de referencia de la galaxia, un punto tridimensional, y luego la correspondiente distribución de velocidades a lo largo de la línea de visión, ¿vale? Son líneas continuas y discontinuas. Lo vimos para el caso del potencial de Plummer, y para eso tuvimos que asumir una cierta función de distribución. En este caso lo hacíamos solo dependiente de la energía. Vimos también después que eso corresponde a una función de distribución que se denomina ergódica, ¿vale? El paso más importante a la hora de intentar invertir este problema es el teorema de Jeans, ¿de acuerdo? Ahí nosotros básicamente lo que nos dice es que esta es la ecuación de Boltzmann no colisional completa, una solución estacionaria tiene que cumplir esta ecuación, y esta ecuación es además idéntica a la ecuación que uno deriva cuando parte de la definición de integral de movimiento, que es una cantidad que no depende del tiempo, ¿vale? Que sea la energía, el momento angular total, cada una de las componentes por separado, el módulo o la LZ en el caso de un potencial así simétrico. Esa condición para el integral de movimiento tiene la misma forma funcional, como veis aquí, que la ecuación de Boltzmann, que las soluciones de la ecuación de Boltzmann no colisional estáticas, y por lo tanto la I tiene que ser digamos, la función de distribución depende de posición y velocidad únicamente a través de integrales de movimiento. Y de la misma forma, una combinación de integrales de movimiento pues va a cumplir también la ecuación de Boltzmann en el caso no estacionario, en el caso estacionario, ¿vale? En el caso de que la función de distribución no dependa del tiempo, ¿vale? Que por ejemplo sería un sistema sin barra rotante o sin estructura espiral rotante, etc. Bien. Entonces, lo que se hizo después es, vamos a ver para ciertos tipos de potenciales con ciertas suposiciones sobre la función de distribución, qué podemos decir sobre los momentos de orden 1, es decir, las velocidades promedio, y los momentos de orden 0. Perdón, de orden 2. Los de orden 0 es simplemente la integral de la función de distribución en velocidad, y eso nos va a dar la distribución de masa, ¿vale? El nu de x multiplicado por pues, la masa, o el nu de x multiplicado por la luminosidad en el caso de la densidad de luminosidad.
Bien, hicimos el caso de un potencial estático que tiene, ya sabemos, puede tener muchas integrales de movimiento, pero en particular, sin duda, tiene la energía. ¿Qué pasa si la función de distribución solo depende de la energía? ¿Vale? Aunque podría depender de más. Pues en ese caso se simplifica mucho, las velocidades promedio en cada punto de las estrellas son cero, ¿vale? Y el tensor de dispersión de velocidades es proporcional al tensor unidad multiplicado por pues, lo que es el tamaño del tensor en cada punto, ¿vale? Pero es igual en las tres coordenadas del espacio. Si pasamos a simetría esférica y ahora permitimos que dependa también en la función de distribución, aunque podría ser ergódica, pero que dependa también del momento angular, si queremos que sea simetría esférica, lo natural es que dependa dependa de la misma forma de las tres coordenadas del momento angular. En particular, dependa solamente a través del módulo de L. En ese caso, podemos ver que también las velocidades promedio son cero, y el tensor de dispersión de velocidades es diagonal, pero no es proporcional al tensor identidad, sino que una de las componentes, la radial, es distinta de las otras dos, que son las dos coordenadas, los dos tamaños del elipsoide de las direcciones angulares θ y φ. Bien. Y luego por último vimos el caso de un potencial asisimétrico, donde aquí la dependencia era con la energía y con el EZ, aunque podría ser también tener una función de distribución ergódica. Pero bueno, en este caso, en este potencial asisimétrico, pues veríamos que no hay un movimiento neto de estrellas para afuera o hacia adentro, tampoco en la dirección vertical, y sí que habría un movimiento neto de estrellas en la dirección tangencial, obviamente, que se va a corresponder en el caso de un sistema en rotación perfecta con la velocidad circular. En el caso del tensor de dispersión de velocidades, pues vimos que la componente en angular, el tamaño de la dirección tangencial, el sigma de phi, es distinto de las otras dos, de la componente vertical y la componente radial, que son iguales. Y además las componentes no diagonales, ¿vale?, son cero para este caso, ¿vale? F dependiendo de h y LZ en un potencial asisimétrico, ¿vale? Ya sabemos que no es así en el caso de la vecindad solar, sino que realmente hay una correlación entre la componente R y phi, con lo cual eso implica que hay esas componentes no diagonales no son cero, ¿vale? Y por lo tanto, pues que alguna de estas condiciones no se cumple, ¿vale? O bien el potencial no es asisimétrico puro, o bien depende de la función de distribución depende no solo de la energía y la componente z del momento angular. Bien. Luego estudiamos un poco el tema de la autoconsistencia, es decir, hasta ahí solamente sabíamos cómo derivar a partir de la función de distribución los valores de nu de x, pero nosotros eso no implica que ese nu de x sea la distribución de masa que genera el potencial que da lugar a esa función de distribución, ¿vale? Entonces, esa necesidad de autoconsistencia pues se puede obtener básicamente a partir de una cierta función de distribución, se obtiene el nu de x y ahí se obtiene el rho de x. Del rho de x aplicando la ecuación de Poisson se obtiene el potencial, y de la ecuación de Boltzmann no colisional se obtiene digamos, la f, que tiene que ser la misma que la que teníamos al principio, ¿vale? Para utilizar esto en caso de sistemas esféricos se utiliza una expresión alternativa para potencial y energía. Lo vimos que eran el potencial y energías relativas. Están básicamente cambiadas de signo, y luego se añade un potencial phi sub 0, que es el que asegura que la función de distribución sea positiva para para partículas ligadas, y sea cero para partículas o órbitas no ligadas o estrellas no ligadas. La ecuación de Poisson cambia un poco en su forma, simplemente porque hemos cambiado el potencial, pasa a tener un signo opuesto, el potencial relativo respecto al potencial gravitatorio original. Bien, y luego muy interesante desde el punto de vista de esta autoconsistencia es para el caso de una distribución con simetría esférica, donde además la función de distribución es ergódica, pues se puede establecer una relación entre el potencial, ¿vale? Es decir, podemos obtener la función de distribución a partir del potencial y de la distribución de masa, básicamente del nu, que podemos sacar, por ejemplo, del perfil de brillo, y su relación con el potencial, ¿vale? Y luego la forma del propio potencial. Básicamente lo que hemos hecho aquí es expresar todo en términos de... O sea, tenemos al principio una integral en velocidad y en distancia galactocéntrica, y precisamente por esa simetría esférica podemos sustituir las dependencias al final de la densidad de masa en función de la variación del potencial con el radio, ¿bien? Y eso nos da esta fórmula llamada fórmula de Eddington, que nos permite a partir de esa distribución de masa y del potencial en relativo obtener la función de distribución asociada, ¿vale? Siempre ergódica, por supuesto.
Aquí todavía no se ha hecho ninguna condición de autoconsistencia, con lo cual además tendría que cumplirse que la integral en velocidad de esa función de distribución nos diera el nu que hemos metido al principio, ¿de acuerdo? Y que además, digamos, cumpliera la ecuación de Poisson, ¿vale? Que el potencial gravitatorio tuviera, junto con el perfil de densidad, pues entre ellos cumplieran la ecuación de Poisson, ¿vale? Eso es lo que tendría que tener para que, una vez generado una función de distribución ergódica con esta fórmula de Eddington, además correspondiera a un sistema autoconsistente. Y luego lo último que vimos fue digamos, las diferentes tipos, las dos aproximaciones para generar este conjunto de función de distribución potencial, distribución de masa. Hasta ahora hemos visto el caso de meter una forma funcional sencilla para el potencial y para el perfil de densidad, que es, por ejemplo, lo que hicimos para el caso del potencial de Plummer, para ese ejemplo que vimos, y eso nos daba una función ergódica a través de la fórmula de Eddington, que podría ser sencilla, como en el caso del potencial de Plummer, o podría ser muy complicada. También existe la otra opción, que es imponer una cierta forma funcional para f y luego asegurarnos que, digamos, generar con esa f la distribución de masa, comprobar, o sea, aplicar la ecuación de Poisson para obtener el potencial asociado y bueno, ver si ese es autoconsistente y nos genera ese potencial y esa distribución de masa nos genera a través de la ecuación de Boltzmann el potencial, perdón, la función de distribución de entrada, ¿vale? Al final, esa autoconsistencia se puede expresar en términos de una ecuación integral diferencial en el potencial y en particular en su dependencia con la coordenada de distancia galactocéntrica, ¿vale? Esto sigue siendo solamente válido para sistemas esféricos que además obviamente cumplan que sean no colisionales. Vale, entonces lo nuevo ahora es el tema de las ecuaciones de Jeans, ¿vale? Espero que no se alargue mucho el vídeo, pero creo que era importante afianzar esos conocimientos que teníamos en esta primera parte inicial del tema 4. Entonces, la idea de las ecuaciones de Jeans es intentar utilizar la distribución de masa, o de brillo, y de ahí la de masa, nu de x, para inferir tener información o constreñir de alguna forma los momentos de orden 1 y orden 2 de nuestra galaxia, ¿vale? De nuestro sistema. El nu es la distribución de masa, lo que sería el momento de orden 0, es sencillo porque básicamente es la masa total por nu de x, asumiendo que obviamente tienen todas las estrellas de diferente masa siguen la misma distribución, que obviamente puede no cumplirse, o que cubren de la misma forma el espacio de fase. Y luego la velocidad a lo largo de la línea de visión y la sigma a lo largo de la línea de visión, que hemos visto que está relacionado obviamente con el nu de x, ¿vale? Porque todas dependen de esa función de distribución subyacente, ¿vale? Entonces, las ecuaciones de Jeans, como os decía, nos van a permitir predecir momentos de orden 1 y 2, nos vamos a centrar en eso porque el orden 0 es obvio, es trivial, sin determinar la propia función de distribución, ¿vale? Es decir, sabemos que hay una función de distribución que subyace a ambos, pero vamos a poder pasar directamente de nu de x, ¿no? De la distribución de masa o de estrellas o de probabilidad independientemente de la velocidad, en momentos de orden 1 y orden 2, es decir, en velocidad promedio y en las componentes del tensor de dispersión de velocidades. Bien, la idea un poco de las ecuaciones de Jeans es partir de la ecuación de Boltzmann no colisional, de momento no estamos imponiendo que sea estacionaria, e integrarla en velocidad, ¿de acuerdo? En velocidad vector, es decir, las tres coordenadas del espacio serían estas, ¿vale? Entonces nos va a generar una primera ecuación que realmente es una por cada coordenada, que es esta, ¿de acuerdo? Simplemente haciendo uso de estas integrales y del hecho de que el nu de x es una integral en velocidad a todas las velocidades en un cierto punto de la función de distribución, ¿vale? Y que la velocidad promedio en cada punto viene dada por esta expresión, que también depende obviamente de la función de distribución. Entonces, de estas dos definiciones, porque ya las hemos tratado de hecho en este tema, obtendríamos esta primera ecuación de Jeans, que insisto, se aplica a cada una de las tres coordenadas del espacio. Bien, estas ecuaciones son básicamente la ecuación de continuidad de un fluido, salvo que en un fluido que se conserva es la masa y aquí lo que se conserva es la probabilidad. Y que en vez de tener la velocidad del fluido, aquí lo que tenemos es la velocidad media de las estrellas, estas v sub i que aparecen en esta ecuación de Jeans, ¿de acuerdo? Esta sería la primera ecuación de Jeans, ¿vale? Para cada componente, y luego tendríamos además lo mismo, otro conjunto de ecuaciones que se obtienen multiplicando antes de integrar también por v sub j, es decir, multiplicamos la ecuación de Boltzmann no colisional por cada una de las v's, de las componentes de v, ¿de acuerdo? De las tres componentes de v, e integramos en velocidad, y eso nos da tres ecuaciones adicionales
para ecuaciones de Jeans adicionales, ¿vale? Para cada uno de los J. Bien, esas serían nuestras ecuaciones de Jeans. Bien, ahora vamos a particularizar para el caso de un sistema asisimétrico. Y de hecho vamos a ver que es muy aplicable al caso de un disco delgado y en particular del estudio de nuestra propia galaxia, ¿vale? O de galaxias de disco externas. Bien, entonces, si es un potencial asisimétrico y estático, por un lado, por ser estático, las derivadas parciales respecto a t desaparecen, son todas nulas, y por ser axisimétrico, las derivadas parciales respecto a la coordenada azimut o la coordenada tangencial phi también son nulas. Bien. Además, sabemos de lo que vimos en las otras partes del tema que la velocidad radial promedio es cero en cada punto de la galaxia, ¿de acuerdo? Y lo mismo la promedio de la velocidad vertical, no así la velocidad tangencial, obviamente que va a estar relacionada con la velocidad circular, como veremos. Bien, entonces ese hecho nos genera estas de las ecuaciones anteriores, de las 4 ecuaciones anteriores, nos van a quedar este conjunto de ecuaciones, ¿vale? Hay algunas de ellas que son triviales y por lo tanto pues nos generan esas 3 ecuaciones. Bien, estas 3 ecuaciones tienen 6 incógnitas, que son los momentos de orden 1 y los momentos de orden 2 de la velocidad, ¿de acuerdo? Porque obviamente hemos quitado muchos momentos de orden 2 que son nulos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, nos quedan 6 ecuaciones con 3 incógnitas. Sin embargo, ahora podemos hacer uso de hacer una suposición extra, que es una suposición que en general es bastante válida para estos potenciales asimétricos, y es que nuestra función de distribución depende únicamente de 2 integrales de movimiento. Es decir, estamos obviando la I3, que es la tercera integral de movimiento, y depende solo de H y de LZ, ¿vale? Bueno, es una suposición en general, como digo, bastante válida. Y en ese caso, entonces, los momentos cruzados, los elementos no diagonales del tensor de dispersión de velocidades, y en este caso de la matriz de correlación entre las velocidades, son 0, ¿de acuerdo? Y el tamaño del tensor en la dirección radial y la dirección vertical son iguales, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta, y es importante, que los elementos del tensor de dispersión de velocidades responden a esta ecuación, es decir, no son directamente las velocidades cuadráticas promedio, también aparece la velocidad promedio al cuadrado. Lo que sucede es que tanto en la dirección radial como en la vertical ya vimos que esta componente de aquí es cero, con lo cual realmente es idéntico la, digamos, la dispersión de velocidades, el elemento correspondiente del tensor de dispersión de velocidades y la velocidad cuadrática media de las estrellas, ¿de acuerdo? Bien, entonces, como digo, cuando suponemos que además es un potencial que depende solo de energía y LZ, tenemos momentos cruzados son cero, eso nos va a quitar alguna ecuación, bueno, va a hacer la trivial y nos va a generar que el momento de orden 2 en R y en Z son iguales. Eso nos va a reducir el número de incógnitas, obviamente, ¿vale? Entonces pasamos a tener dos ecuaciones con dos incógnitas, que son precisamente la velocidad promedio radial, o la Z, que es, digamos, una de ellas, la velocidad promedio tangencial y los momentos de orden y el momento de un. Sí, efectivamente, eso sería, ¿no? A ver, ¿verdad? Sí, nos queda la velocidad radial, sí, y la velocidad tangencial promedio, ¿vale? O sea, este término. Bien, entonces, esas dos ecuaciones con dos incógnitas, pues ya podemos abordar su solución y en particular, pues para el momento de orden 2 de la componente radial, que es igual a la vertical, nos quedaría esta primera ecuación que viene de la segunda ecuación anterior y sustituyendo esto en la primera ecuación podemos obtener también la estimación para la velocidad cuadrática promedio tangencial, ¿vale? Bien, entonces, como digo, esto nos proporciona información de momentos de orden 2, en particular eso de los elementos distintos, independientes, mejor dicho, del tensor de dispersión de velocidades, es decir, la componente radial, la diagonal, pero la componente radial y el elemento diagonal correspondiente a la azimut, a la velocidad tangencial, o la dispersión de velocidades en la dirección del tangencial. ¿Bien? Si quisiéramos subir en orden, quisiéramos momentos de orden 3 o 4, como el skewness, como la kurtosis, tendríamos que generar un nuevo conjunto de ecuaciones de Jeans, donde en vez de multiplicar por el V sub j, ahí tendríamos que multiplicar por momentos de un orden superior. Es decir, tendríamos que multiplicar por V sub, por ejemplo, V sub phi por V sub R, o V sub R por V sub Z, y hacer las correspondientes ecuaciones de Jeans, ¿de acuerdo? Y entonces esas luego se irían simplificando y nos permitirían obtener información sobre momentos de orden mayor de la distribución de velocidades, ¿vale? A partir, como digo, de información sobre la distribución de masa.
Ya sabéis un poco lo que se refiere al skewness. Este es un skewness negativo, es una cola a bajas velocidades, ¿vale? Entonces, si es cero sería esta curva azul, si es negativo tendría un exceso a bajas velocidades, skewness positivo, una cola, un exceso a altas velocidades. Y en el caso de la curtosis, pues es el estudio de la medida de cómo se desvía de una distribución gaussiana a esa distribución de velocidades. Leptocúrtica es más pronunciada que una gaussiana, mesocúrtica sería normal, una distribución normal o gaussiana, y platicúrtica es una distribución más cuadrada que una distribución gaussiana. ¿Vale? No vamos a trabajar con momentos de orden 3 y 4, pero es importante que lo tengáis en mente. Y luego la deriva simétrica, que también vamos a poder obtener precisamente información a partir de esas ecuaciones de Jeans. Recordar que la deriva simétrica es, por definición, la diferencia entre la velocidad circular y la velocidad tangencial promedio de las estrellas, ¿de acuerdo? Y donde esa velocidad circular viene dada por la fuerza radial, que de hecho es uno de los términos que aparece en las ecuaciones de Jeans. Por eso vamos a poder utilizar estas ecuaciones de Jeans para, por ejemplo, derivar la ecuación de Stromberg y relacionar la deriva simétrica con el tamaño del elipsoide de velocidad. ¿Bien? Bueno, aquí tenéis algún ejemplo de esas, precisamente de esa deriva simétrica. Recordar que aquí tenemos es básicamente la diferencia entre el centroide de estas nubes de estrellas, en este caso estrellas viejas, y la velocidad circular, que estaría muy aproximadamente, bueno, estaría por definición centrada en el local standard rest, con lo cual, bueno, aquí una deriva de unos casi 50 km por segundo, para estrellas de edad intermedia se reduce a unos 30 o 20, y en el caso de estrellas muy jóvenes, pues básicamente no hay deriva simétrica porque están participando completamente de rotación, ¿de acuerdo? Y por lo tanto la velocidad circular es igual a la velocidad tangencial promedio, y las órbitas están todas en rotación formando la componente, digamos, de disco de la galaxia. Bien, aquí lo importante es intentar derivar a partir de esas ecuaciones de Jeans que tenemos, ya habiendo supuesto, obviamente, que tenemos una distribución así simétrica, que tenemos un potencial estático y que tenemos una función de distribución que depende solo de h y de Lz, haber llegado a esas ecuaciones de Jeans simplificadas. Bien, entonces, para obtener esa deriva simétrica a partir de eso, del potencial y la densidad estelar, pues, no lo he dicho, teníamos que suponer también el potencial aquí para aplicar estas ecuaciones de Jeans, porque el potencial aparece la fuerza radial, etcétera, con lo cual, suponiendo que sabemos la distribución de masa y el potencial, pues podemos aplicar esas ecuaciones de Jeans y particularizarlas ahora para el plano de la galaxia para intentar estimar cómo tiene que ser la deriva simétrica en función del tamaño del tensor y de la velocidad circular. ¿Bien? Entonces, esta es la primera de las ecuaciones que hemos visto, la ecuación escalar de Jeans, ¿vale? Las otras son vectoriales, que van multiplicadas por las componentes de velocidad, esta es la escalar. Bueno, pues esa primera ecuación, cuando suponemos además que estamos en el plano de la galaxia, tendría esta forma, ¿vale? La velocidad circular, por definición, es igual a R por la fuerza radial, y esta es los términos del tensor de dispersión de velocidades. Bien, entonces podemos reescribir esta función de esta forma. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo la velocidad, si os fijáis este término de aquí, que es la velocidad tangencial promedio al cuadrado, más el sigma, el elemento del tensor de dispersión de velocidades, es precisamente la velocidad tangencial promedio, la velocidad cuadrática tangencial promedio, ¿eh? La velocidad cuadrática media tangencial, ¿no? Lo que es v sub phi cuadrado promedio, ¿vale? Es la suma precisamente de estos dos términos de aquí, ¿vale? Y la velocidad radial promedio, que era la que aparecía ya en la ecuación. Simplemente hemos sustituido este término de aquí por estos dos términos de aquí, ¿de acuerdo? Bien, entonces esto se puede expresar, esta diferencia, suma por diferencia, diferencia de cuadrados, y de hecho cuando la deriva simétrica es menor que dos veces la velocidad circular, que es en un disco asisimétrico, que por ser asisimétrico, o sea, por ser no tener simetría esférica, va a tener una corrección relativamente pequeña y ciertamente mucho menor que dos veces la velocidad circular, entonces podemos sustituir esto suma y por diferencia por este término de aquí. Y de ahí derivar la ecuación de Stromberg, que tiene esta forma, ¿de acuerdo? Donde aparece que la deriva simétrica es proporcional a todo esto de aquí, este paréntesis, por esto, que es digamos, dos veces la velocidad circular. Bien, aquí lo importante es que este término de aquí realmente solo depende del cociente entre las diferentes componentes del tensor de dispersión de velocidades, no del tamaño de cada una, ¿vale? Que eso sí es muy dependiente del potencial y de la masa, sino de términos relativos, del el cociente, por ejemplo, entre el tamaño radial y el tamaño vertical, etc. ¿De acuerdo?
o al tamaño tangencial, que es el que realmente es distinto en este caso. Con lo cual, si tenemos unas poblaciones a analizar que tienen la misma distribución de masa y la misma orientación del tensor, entonces podemos suponer que todo este número es constante, ¿vale? Es decir, las condiciones para que ese número sea constante es que las distintas poblaciones a analizar, estrellas jóvenes, intermedias, más viejas, que son las que nos van a permitir derivar la pendiente de la ecuación de Stromberg, el valor precisamente de esa paréntesis, todas ellas tienen la misma distribución de masa, ¿vale? O sea, una no está más extendida que la otra, que ya sabemos que no es del todo correcto, pero bien. Y luego la orientación del tensor es la misma, ¿de acuerdo? Es decir, que los cocientes de ejes y la orientación del tensor y expresión de velocidades es la misma, aunque el tamaño del tensor vaya cambiando de un punto a otro, ¿de acuerdo? Entonces, en ese caso, todo esto es una constante y la velocidad, la deriva simétrica es proporcional al tamaño del elipsoide de velocidad en la dirección radial. Aquí esta es, digamos, la comprobación observacional, esto es S cuadrado, que es la dispersión de velocidades total que teníamos de los datos de Hipparcos, pero que es equivalente al tamaño del elipsoide y por lo tanto al tamaño de la dirección radial, y esto es precisamente la deriva simétrica, aunque bueno, sumada lo que es la velocidad tangencial promedio respecto al Sol. Bueno, lo importante es que se ve efectivamente que en función de ese cuadrado, si consideras estrellas con elipsoides mayores en tamaño, aunque tengan el mismo cociente de ejes entre sí, pues aumenta lo que es la deriva simétrica y de hecho aumenta de forma lineal, lo cual esto nos permite sacar esa pendiente, que la observada está en unos más o menos un 1 partido por 80 km por segundo, y la teórica, básicamente a partir de estimaciones de este coeficiente, pues está en torno a 1 partido por 82 km por segundo. Insisto, bueno, esta ecuación de aquí realmente no impone que f dependa solo de h y lz, ¿vale? Pero bueno, en general eso se va a cumplir así, ¿vale? Pero sí que las ecuaciones completas que vimos para sacar los momentos de orden 1 y orden 2, ahí sí que imponíamos esa condición. Y eso es todo. Perdón si ha quedado un poco largo el vídeo, pero creo que era importante incluir ese sumario. Y insisto, cualquier duda que tengáis es de incluso el propio martes, aunque posiblemente tengáis todavía dudas del tema 3 o sobre este tema 4, pues me la podéis hacer, ¿vale? Y nada, muchísimas gracias a todos. El tema 5, como sabéis, os lo va a contar Santi, con lo cual, bueno, pues no tendré muchas más oportunidades de grabar los vídeos, aunque si queréis comentarme sobre los vídeos de la práctica y necesitaréis más detalles sobre algo, o si me mandáis muchas preguntas sobre el mismo tema y veo que requiere una explicación mejor, pues grabaría alguno más, ¿vale? Pero si no, bueno, pues ya nos iremos viendo en las diferentes tutorías presenciales. Muchas gracias y bueno, que paséis buen día. Hasta luego.